Hoy vamos a hablar con Lupe la Loca. Ella es una creadora que es coach de bienestar integral a través de la recrianza adulta. Hoy vamos a hablar de cómo transformar tus miedos maestros para conseguir la vida canelas, cómo las redes la han ayudado a transmitir su mensaje a muchísima gente y cómo ha hecho de la autenticidad un negocio. Vamos allá. Lupe, ¿cómo empezó tu historia en el coaching y cómo eso migró a las redes sociales? Yo soy arquitecta de interiores. Wow, eso no lo veía venir. Sí, o sea, esa es mi carrera y además como que desde chiquita me apasionaba. Hice 7 años de la carrera, 3 años, diré 3 veces mi tesis reprobada, pero como empeñada en que tenía que acabar, acabé con un 10 unánime. Y después de ese 10 que me costó sangre, porque toda mi vida me creí ser como mala estudiante, entonces la parte de académica, de entregar un documento fue muy retadora. Me fui a un viaje muy importante que tanto para mi esposo como para mí cambió como la dirección de nuestra vida en la India. ¿Te encontraste? O sea, no era mi intención, pero sí hicimos un retiro que porque se fue dando que la gente nos hablaba de este retiro. Es un retiro que se llama Vipassana, mucha gente lo conoce, pero son 10 días, 11 horas meditando en silencio, sin escribir, sin hablar. Entonces llegas a un punto como de claridad muy importante, bueno, que más bien nunca has tocado porque dejas de tener como inputs, ¿no? Que llegan a tu mente, y saliendo de ahí como que tuve clarísimo, tuve una catarsis que cero me esperaba, empecé a berrear y le dije a mi esposo, sé que ahora que te aceptaron, porque además ese café, después de esos 10 días meditando, él ya llevaba 7 días de haber recibido el mail, pero seguíamos en el retiro, de si lo aceptan en la maestría en Edimburgo. Entonces, cuando le dijeron a él que sí, pues yo ya ahí sabía que nos íbamos a Edimburgo y le dije, sé que mi año como arquitecta de interiores fue un año padrísimo, pero me tengo que dedicar al desarrollo personal. No sabía qué era y ya que estábamos en Edimburgo, me metí en un despacho para que me pudiera dar para ir pagando esta parte del coaching. Yo no sabía qué era coaching. En la Universidad de Edimburgo vi lo que significaba el coaching, que era más estar en tu presente y hacia dónde querías ir, y dije, bueno, pues voy a empezar por ahí. Y entonces me metí a este curso de coaching y una de las primeras tareas fue grábate haciendo algo que le quieras contar a otras personas, ¿no? ¿Y no te habías grabado nunca hasta entonces? Nunca, jamás. Entonces todo se fue dando de una cosa a otra y entonces me senté en el parquecito de afuera de mi casa congelada con 1000 chamarras y quería hablar de Vipassana porque para mí fue un retiro que me cambió la vida. Y entonces hice este video y dije, pues ¿dónde lo cuelgo? Pues en mi grupo de Facebook de mis amigos. Entonces todavía más nervio porque pues mis 1000 amigos, o ya no me acuerdo cuántos eran, pero todos de historia personal, exnovios, no sé qué. Y yo nerviosísima, yo creo que tenía literal mojado hasta la sudadera del nervio. Me acuerdo que se subió 3 veces que lo quité estando en mi sala porque decía, ni de madres yo voy a dejar que esto se termine de colgar. Y dije, bueno, pues mejor me voy a un café. O sea, yo lo dejo subiéndose, pero me voy a un café con una amiga porque si no, no lo voy a colgar. Y cuando regresé tenía como 250 comentarios amorosísimos, como de qué increíble, me encantó escucharte, no sé cómo me inspiraste, o sea, diferentes narrativas. Claro, y tú nerviosa, como esto va a salir mal, nadie más. Sí, o sea, o ni siquiera, ya sabes, pero era, o sea, nunca me había grabado. O sea, me acuerdo de repetí 10 veces en el parque, nerviosísima. Un tío de Sergio, me acuerdo perfecto, un comentario suyo que fue como, Lupe, cuando te relajaste, salió el sol, un perro te saludó y una niña te sonrió, ya sabes, pero es que literal fue así, o sea, como que yo estaba todo el tiempo tensa y ya que como que yo me relajo un poquito en el video y les digo, bueno, y es que se los cuento porque a mí me encanta y no sé qué, y ya me relajé, como que se creó la magia, ¿no? Eso fue el inicio de Lúlalo, o sea, como que yo no lo sabía, pero yo pienso que desde chiquita he sido como una comunicóloga, siempre me ha apasionado hablar, aprendí un poco medio a callarlo en algunos ámbitos y me encanta, o sea, y ahí si tú tienes tu cámara no hay quien te vaya a cerrar el pico, entonces creo que aunque me dio mucho nervio fue el inicio. Me imagino que ahí fue tu grupo natal de tu país o amigos de todas partes o incluso llegó gente que ni conocías ni esperabas, ¿no? Sí, o sea, ese de Facebook era con solamente mis amigos de México. O sea, eran bueno, obviamente mi papá es de España y tengo también un grupo, tenía en ese entonces un grupo muy activo de mis amigos de España. Entonces, esos fueron los que lo vieron, esos fueron los que me comentaron. Y ya de ahí decidí yo empezar Lúlalo hablando de todo un proceso que para mí había sido muy significativo de haber crecido teniéndolo todo. Yo me di cuenta que en verdad había construido como una vida que no era mía y para ese entonces ya llevaba unos años como navegando ese regresar a mí y quería como inspirar a ciertas personas, a quien se sintiera atraído a hablar de esos temas, ¿no? Pero como que pues, se fue dando como orgánico, empecé a hacer un video semanal contando algo importante de esa semana, como que, por ejemplo, pedí trabajo en una empresa de arquitectura de Edimburgo, ¿no? De Escocia,
donde pues acababa de entrar relativamente, y cuando ya un día fui a la universidad como para ver a qué me quería dedicar de desarrollo personal y fue coaching, una de las cosas que conté fue como, no saben, estaba nerviosísima de pedir mi medio tiempo para ya empezar a hacer todo lo de coaching, y me dijo que perfecto, y cuando además, y en otro video yo decía, no saben, ya renuncié y me pidieron que hiciera una clase de qué es el coaching y que chance me van a contratar en la empresa. Entonces, como que todas esas cosas muy orgánicas las iba contando, y que además están muy alineadas a lo que yo comparto, que es mucho construir como una vida alineada a tu verdad, y como cuando cruzas un miedo, o sea, yo hablo muchísimo de los miedos maestros, sí. Entonces como cada vez que cruzas un miedo, el universo te abraza, entonces como que seguía viendo estas demostraciones de la vida de que cuando realmente eres fiel a ti, la vida te premia en maneras que nunca te imaginas. Sí, ¿no? Es muy apasionante cuando en verdad logras dar con lo que amas. Ajá. La vida como que fluye. Cuéntanos un poco del concepto de Bendita Locura, de qué va, para que los que nos ven sepan un poco. A ver, les cuento que cuando puse ese primer video, pues era Lupe, ¿no? Y una amiga cercana que hice allá, algo yo le conté de que tenía unos amigos míos me decían Lupe la Loca, y me dijo, ¿y por qué no le pones Lupe la Loca? Y dije, me encanta, porque sí era verdad que cuando mis amigos me decían eso, eran momentos que yo me sentía muy yo, ¿no? Muy auténtica. Y había algo que me chocaba como de que mi emprendimiento se llamara mi nombre, no sé. Entonces ahí decidí que fuera Lulalo, de Lupe la Loca, y para mí algo que también era muy significativo era que pienso que todos en una medida o en otra nos desconectamos de lo que anhelamos o de nuestra verdad o de nuestra voz loca, porque empezamos a escuchar siempre a otros, ¿no? A los adultos primero, nuestros papás, luego el sacerdote, o luego el terapeuta, o luego el profesor, sin escuchar nuestra voz interior sabia, que para mí es esa voz loca, que es libre, original, curiosa y amorosa, y entonces iba a ser como un referente de que la locura es tu sabiduría interior, es la voz de tu corazón que siempre tienen las respuestas, y así yo no me proponía como un líder que otra vez me vas a escuchar a mí para encontrar las respuestas, ¿no? Sino al revés, o sea, tienes que regresar a ti, y de esa manera yo también me mantengo humilde sabiendo que yo me dedico a esto porque yo estoy muy perdida, ¿no? O sea, nunca nos dedicamos a algo que no es nuestra propia búsqueda o nuestro propia dolor o meta o propósito, porque lo tenemos que trabajar en nosotros, ¿no? Entonces, para mí esa locura, por un lado, personalmente me mantenía en un lugar donde todos estamos en un mismo lugar siempre, ¿no? Yo no puedo ser nunca maestra si yo no estoy aprendiendo, y por otro lado nos conecta con nuestra sabiduría interior. Entonces ya luego más adelante salió el podcast de Bendita Locura relacionado a esto, como entrevistar pues a gente que realmente vive vidas y carreras auténticas, o gente que está viviendo como todos sus sueños, pero no nada más en el ámbito profesional, sino que chance está teniendo todos los días un momento para su huerto. Eso para mí es riqueza, ¿no? Entonces como ir escuchando nuestro corazón de realmente alinear nuestra vida a nuestra verdad y a nuestras prioridades. No, me parece maravilloso porque normalizar la locura, la gente lo ve como una palabra muy... No, yo soy normal. Y de hecho yo creo que todas las personas que están en coaching, sea cual sea la categoría, en verdad ellos te motivan a dar ese paso, ¿no? O sea, take action. No es que estás loco, o sea, salir de tu zona de confort es como llegas a hacer las cosas. O sea, si te quedas y no haces, pues sí, no eres loco, digamos. Sí, eres total, normal, pero... Total. Nada va a pasar. Sí. Por eso, por ejemplo, en Bendita Locura, para mí, la frase que tengo, yo creo que desde que empezó esto hace 10 años, es: en un mundo tan insanamente cuerdo, son los locos quienes tienen la valentía de dejar el camino del deber para ir al camino del ser, ¿no? Sí. Y entonces, ¿quién hace eso? O sea, el caminito del deber al ser es sí o sí un caminito de miedos. Y por eso los miedos son tus maestros, ¿no? Porque te van a enseñar el potencial que tienes y para lo que realmente estás construido para vivir, ¿no? Que son tus sueños. O sea, realmente tus sueños es el lugar más correcto para el que estás diseñado de habitar. Pero pues por heridas y nuestro pasado y nuestras etiquetas, a veces no lo vemos posible, y si vamos sanando ya lo vemos posible, y si vamos sanando es parte de nuestra normalidad habitar ese mundo tan grandioso que creemos que es imposible de alcanzar. Ahora que lo mencionaste, ya yo lo tenía preparado, pero tú hablas de ayudar a la gente a través de sus miedos maestros. Y tú eres digamos que la predicadora, pero ahorita te pregunto a ti, ¿cuáles fueron tus miedos maestros y cómo te ayudó eso a transformar tu coaching y transmitirlo a otros? Bueno, primero la India, o sea, como que desde ahí se fue haciendo sin yo pensarlo, o sea, lo único que yo decidí en el 2012
que es esa parte que contaba como personal, fue como me voy a escuchar. Y en escucharme me empecé a dar cuenta que había unas resistencias a miles de cosas, ¿no? El primer viaje que hice a Chiapas con una amiga, el miedo de estar solas pidiendo ride en México en la carretera, cuando quise surfear, pero petrificada enfrente de la ola con las patitas así, Sí. temblando, y cuando me clavé ver los pececitos y así, ahí fue cuando escribí, que nunca se te olvide que cuando cruzas un miedo, el universo entero te abraza, y lo tengo escrito, o sea, fue Totalmente. un momento mágico, otro nivel. Luego la India, que me daba terror, que yo dije, a ver, me estoy dando cuenta después de la conversación que ya tuve con mi novio, que no hay falta de compromiso y ya le estaba cortando por el miedo que me daba al no compromiso de él, al dejar a mi familia, dejar mi trabajo, mi seguridad. Entonces de verdad me empezó a entrar tal pánico que hasta cortamos como un día y medio y me di cuenta que era mi control, mi terror el que me estaba limitando y por ejemplo me fui y para mí como ese universo abrazándome fue que de verdad yo me fui diciendo pues nos vamos a casar si nos casamos en 3 años, o sea, él tiene 24 años, entiendo ahora perfecto que él no se quiera comprometer ahorita, es un plan que él está feliz conmigo, pero que es un viaje divertidísimo que vamos a disfrutar y empezar nuestra vida juntos. Y ya en esas condiciones yo tengo que soltar mi miedo y mi control. Y estando en el viaje, a él cuando lo aceptaron en la maestría dijo, ¿por qué? Porque tenga 24 años, si sé que no me quiero ir a la carrera, si ella no viene conmigo y es mi prioridad, ¿por qué no me va a casar? Entonces se fue a comprar en un tuk-tuk de esos un anillo que es y me dio, o sea, me pidió matrimonio ahí, que para mí fue como otra representación, ¿no? Entonces como que estas pequeñas cosas, el hacer el video, el renunciar muerta del nervio o pedir mi medio tiempo, han sido estos miedos maestros gigantescos que para mí son el precio que tienes que estar dispuesto a pagar de esa incomodidad si quieres una vida más grandiosa o una relación más amorosa o tanto en una vida personal como profesional, todos esos pasos cuánticos van a ser miedos gigantes que si estás dispuesto a pagar son un portal a algo mucho más grande. Claro. Sí. O sea, yo me imagino que hoy en día, entonces, cuando tienes un nuevo miedo, ya casi que no es miedo, sino lo ves con emoción, ¿no? No, literal. Ahí me dices esto, como vamos a hablar más, como cómo el coaching te ayudó y ponerte en redes y monetizar, que son como temas que no son tanto de la recrianza o de mi proceso persona, que ahora sí hemos hablado un poco más de eso, ¿no? Pero estaba nerviosa y puedo estar literal sudando y estoy emocionada porque sé que me está llevando a conocerme en algo más grande de lo que conozco de mí. ¿Cómo equilibras ser madre, emprendedora y creadora de contenido? Es una ciencia. Ha sido una ciencia total los últimos años. ¿Hace qué fue? Yo creo que literal la semana pasada me entrevistó una amiga que conocí aquí en una comunidad de emprendedoras y justo Ceci, ya no sé, no me acuerdo cómo me lo preguntó, ¿no? Pero yo le decía que mi ganancia de estos 10 años, contestándolo desde mi corazón, ha sido respetando mis biorritmos. Okay. Y entonces todo obviamente va mucho más lento. Tanto que pues llevo desde ese primer video que colgué, fue en el 2016, o sea, ya casi 10 años, pues mis primeros grupos en línea como ya más sólidos de a lo que me quería dedicar desde hace 10 años fueron el año pasado. En todo ese proceso, pienso que si no tenemos la capacidad de ver que no siempre las victorias son monetizables o al momento. O al momento, sí. No, pero que también hay o sea, que hay muchas ganancias en la vida de aprendizajes de otras formas que si no las aprendemos como a escarbar y a atesorar, como por ejemplo, no sé, o sea, yo parí a Julia cuando llegué a California, recién embarazada, con bebé de 1 año, a poner una casa de cero y además vivimos 3 casas diferentes por X o Y. Yo no sabía lo que era el sistema médico aquí. Y entonces yo fui a los 2 ginecólogos que me presenté y yo era un número más. 1 hora y media esperando, ni me volteaban a ver a los ojos. Y yo siempre había anhelado tener a mis hijos en casa, pero pues con Luca todavía no me atreví. Y vi tal desinterés de mi ser, de mi persona, que yo dije, aquí es más peligroso tenerlo en el hospital. O sea, no sé, como que dije, es mi oportunidad para yo tenerlo en casa y conocer a una partera que se conecta conmigo y tal. Bueno, entonces el punto es que yo ya estaba en una tina de 5 dilatada, a punto de parir, y se le empezó a bajar el ritmo cardíaco. Entonces me dijo, no, esto es justo una señal de ya irnos. Ella estaba en back labor, nos fuimos al hospital. Todo fue muy bien, fue lento porque teníamos back labor, pero el punto es que fue un parto que suele ser tan agotador porque es back labor, porque su cabeza da contra toda tu columna vertebral. Entonces, aunque te pongan epidural,
ni te quitan el dolor. A mí no, o sea, yo estaba sin epidural, pero fue avanzando. Normalmente las mujeres se tardan 60 horas. O sea, todo el mundo que te entrena para parir, te entrenan para el momento del Ring of Fire, que es cuando entra en el cervix la cabeza. Bueno, pues yo con decirte que cuando entró en el cervix yo me alivié del dolor que es que te dé contra el hueso. Wow. Entonces cuando me dijeron ahí me dijeron que podía pujar, pujé con mi vida y me desgarré toda. O sea, pero 150 puntos, un mes entero en cama y, por ejemplo, pues ahí se frenó mi carrera casi otro año, 10 meses de terapia, 10 meses obviamente de no relaciones. Si no queremos aprender a ver la vida desde todos los regalos espirituales que están escondidos, que fue pausa, estar con mi hija como más conectada, que fue como honrar mi cuerpo. No sé, o sea, siempre hay regalos ahí, ¿no? O sea, ahorita está una amiga con cáncer y viendo, o sea, dice, es que nunca he tenido momentos más amorosos. Vienen mis amigas a visitarme. O sea, como que siento que si no vamos viendo todos esos regalos que con la maternidad llegan, que no necesariamente son con avances en tu profesión o que te subieron de puesto o que te subieron el sueldo, entonces se vuelve súper frustrante. Para mí, lo único que me ha mantenido muy ahí es que creo que no puedes hacer maternidad y profesión sin respetar tus biorritmos y entender que hay unas ganancias que no son reglas del mundo de las que estamos acostumbradas a ver como estas son las palomeables, sino hay muchas otras que expanden el espíritu y que nos hacen personas más humanas que, como dice mi abuela, medio lo decía así, son regalos envueltos en caca, ¿no? O sea, y aprender a verlos, ¿no? De hecho, cuando tratas de ir más rápido que ese biorritmo, probablemente las cosas ya no salen. No, y te atropellas a ti y ya no haces lo que realmente querías, sino que entras directamente a, no sé, o sea, te propone alguien como, ay, vamos a hacer este podcast, y era algo que realmente no querías, pero como te lo propuso alguien que tú admirabas, y entonces no dejas de escucharte a ti, ¿no? Me gusta ese pensamiento, ese mindset. Vale, hablemos un poco ahorita de tu proceso creativo y de ideas, ¿no? ¿Cómo decides qué compartir en redes? ¿Eres muy planificadora? ¿Escuchas a tus usuarios, a tus seguidores? ¿O cómo es? No, o sea, yo pienso que si algo, o sea, alineado a esto de respetar mis biorritmos, creo que ha sido muy orgánico. A la par eso ha tenido la consecuencia como de ir lento, porque por otro lado tengo ADHD, o sea, sí me juega chueco y además como que me tardé en entenderlo, en verlo, como que muchos años me resistía a medicarme. No me he medicado, pero estoy aprendiendo como con terapia a manejarme mejor. Entonces sí veo que la parte de no estructurarme, que es justo lo que estoy haciendo este año, hay una parte donde he perdido, porque si me tomara 2 días de sentarme y chance de contratar a alguien y decir, esto lo voy a hacer desde un lugar, sí, como más racional, ¿no? De decir, ok, yo hablo de recrianza, entonces este mes voy a hablar de esto, tararara, me hubiera facilitado a mí la vida, a la par como vengo de 5 años de haber parido primero a Luca, pandemia, luego Julia, con además mudanza, 16 casas, como que donde estoy está increíble, ¿no? O sea, pero la planeación creo que es algo que estoy empezando a ejecutar ahora y yo creo que me va a aportar muchísimo para facilitar mucho a mi el proceso. paz. Exacto. ¿Cómo describirías así muy brevemente tu nicho para que la gente lo pille? O sea, lo principal son mujeres que buscan realmente vivirse más auténticas, mamás obviamente, la gran mayoría por mi contenido, pero eso es algo que yo quiero cambiar. O sea, creo que cuando nació Julia fue la primera vez que mi contenido de una forma respetuosa, porque la gente puede ver, ¿no?, que están mis hijos, ¿no? Pero en eso yo soy muy tajante como con mis reglas interiores y siempre he creado contenido que nunca interfiera en la dinámica orgánica de un momento. O sea, yo nunca voy a decir como, ¿qué me dijiste? Repíteme eso, o ponte aquí que te voy a tomar una foto, o a ver, sí, para mí de mandarle a mis papás de es el cumpleaños y la foto sí, pero para yo crear mi contenido no, o sea, si están corriendo y se cayó y sí, tiene que ser espontáneo, ¿no? Entonces yo como que cuando nació Julia, por hacérmela fácil, fue como empezar a crear contenido con ellos, pero del momento yo siguiendo y lo dejaba ahí y luego ya en la noche cuando se durmieran postearlo. Luego ya, por ejemplo, no se empezó a sentir bien y dije, no quiero que salgan sus caras porque estoy sacando sus caras, que eso no caí yo en cuenta. Y dije, bueno, los grabaré por atrás. Y luego mi siguiente fase fue, no quiero que estén ellos, pero más pues porque quiero hacérmela yo fácil de crear el contenido, aunque no sea tan atractivo, grabaré yo, pero porque ya tengo más tiempo. Antes no tenía el tiempo, pero ahora que ya tengo más tiempo porque están en el colegio, entonces hablaré de los mismos temas, pero me voy a grabar a mí. O sea, algunas cosas servirán menos porque, no sé, visualmente no sean tan bonitas. Eso no tengo ni idea porque todavía no lo hago de full
eso, pero sí, o sea, como que así me lo fui organizando. Entonces, en efecto, es para mamás, pero mamás que por un lado quieren vivirse auténticas, o sea, como saber que son imperfectas, o sea, como que muchas sí es lo que aprecian de, es que te vemos que pues tienes broncas, que si tu desgarre cuando pares o estás siempre sin filtros, o sea, yo es una regla tajante, jamás voy a usar un filtro, ¿no? Entonces, por un lado, el poder bajar esa perfección que siento que humanamente para la mujer es densísima, y por otro lado la parte de pues sanar heridas, sanar patrones de pues o ya sea unas que gritan, otras que se evaden, sanar todas esas heridas de nuestro pasado, hoy nos afectan en nuestro presente, tanto para nuestras relaciones como para la vida profesional o la carrera que queremos vivir. Hoy en día hay que entender que cuando uno se enfoca en un nicho, no necesitas miles de views, porque tú estás impactando a la gente que quieres. Cuando eres muy abierto, a veces el mensaje se cuela, no le llega a nadie. Sí puedes tener un poco más de impacto, pero no construyes esa comunidad. Y me imagino que tú tienes unas madres que son, o sea, Lupe para todo, y tienes mensajitos muy gratificantes. Oye, gracias a ti logré hacer esto, lo otro. Entonces, sí, nosotros siempre recomendamos un poco de, oye, encuéntrate y háblale a esa gente porque le vas a hablar del corazón porque es, oye, amas lo que haces y es más fácil conectar con ellos. Sí. Entonces, con esto, tú das mensajes profundos. Y entonces a mí me intriga saber, oye, ¿cómo conviertes un mensaje que en verdad requeriría tal vez 10 minutos en un vídeo de 30, 45, 60 segundos? ¿Cómo es un poco ese proceso? Yo, en la medida que he intentado planificar o escribir, o sea, nunca me sale. Y creo que por eso, o sea, no fue una idea previa que yo escogí de quiero un nicho de mujeres que quieran vivir una vida auténtica, sino que esa sí se fue construyendo solita. Es que pienso que en mí hay una parte muy de mi esencia en el que tengo que ser coherente con mi espontaneidad y con mi profundidad, y que entonces si hablo desde el corazón sale así, pues porque en 30 segundos, si me dices tengo que hablarte de esto, pues en 30 segundos, pero te lo voy a transmitir desde pues, un lugar real, que todos tenemos esa habilidad, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, en mi página, en Lulalo, esto es relativamente reciente, porque es lo que une como Lulalo, Bendita Locura, ya puede descargar la gente gratis la meditación de Tu Voz Loca, y no sabes lo potente que es, porque cierras tus ojos y, o sea, en la meditación yo te digo, ubica un momento en el que te sentiste libre y entonces conecta con esa sensación que sentiste de libertad en el cuerpo y ahora llévala a todo tu cuerpo y te das cuenta que esas cualidades esenciales viven en ti. Entonces, desde ese lugar, conectados con nuestro corazón y nuestras cualidades esenciales donde somos suficientes, sale esa magia en nuestras palabras. Nada más tenemos que regresar ahí, ¿no? Ah, buenísimo. O sea, también como usando un poco casos prácticos, no prácticos, pero en tu vida, dices, ah, vale, esto complementa este mensaje más grande. Y te doy un ejemplo, porque a mí me ha gustado mucho que tú das ejemplos puntuales de tu vida cotidiana con tus hijos, con tu marido, y creo que así es más fácil como relate o conectar con la gente. Pero para mí es que en cualquier área que te dediques, porque todos podemos tener, ya sea por experiencia de ser profesionales que hemos dedicado años de estudio, ¿no? Como soy doctora en neurociencia, o pasé porque se suicidó mi hermano y todos tenemos la habilidad de contarlo desde un lugar robótico y estructurado donde no vamos a conectar, o todos tenemos la habilidad de conectarlo desde el corazón. Cuando viene desde ahí, entonces algo muy grande se puede sintetizar con mucha fuerza porque está contado desde el corazón. En este mundo de redes hay muchísimos coaches. ¿Cómo haces para diferenciar? ¿Qué sientes tú que ha hecho que te diferencies para conectar con tu audiencia? Eso, o sea, como que ser yo. O sea, como que nadie más va a ser Lupe. O sea, ¿qué es Lupe? Pues para mí, Lupe, por un lado, puede ser como esta mujer, hermana, o sea, somos 6 hermanos, muy familiar con mis hijos, con mi esposo, que me fascina todo eso, pero a la vez la apasiona la arquitectura de interiores y lo estético y lo bonito, y desde chiquita amo documentar, todo está ahí, porque soy yo. Entonces, sí, la autenticidad es lo que entonces funciona. eso es lo único que, para mí, lo único que funciona. O sea, porque es como la firma clave en la que jamás nadie va a ser idéntico que tú. Y se va a volver una página completamente interesante porque es menganita que hace esculturas miniatura para no sé qué, pero a la par le gusta colgarse de telas en el techo. Bueno, o sea, ¿quién no va a seguir a la señora que enseñas quién es? Una cosa que yo siempre predico es cuando tienes acceso a otros creadores, no tengas miedo en compartir tus ideas, porque si en un negocio o en algo en la vida nadie te puede copiar, es en redes. O sea, no hay dos Lupes, no hay dos Rupes.
Entonces, oye, a veces compartir en el proceso creativo también es bueno comentarlo porque, oye, nadie te va a quitar tu personalidad. Totalmente, totalmente. Y la gente también se relaciona mucho más. O sea, por ejemplo, ayer una amiga de un curso que le dije que yo iba a hacer, que me está ayudando un montón para esta parte estratégica, le dije, escúchala. Ahora tú estás empezando como terapeuta y quieres hacer sus redes y tal, le dije, escucha a esta tipa, no sé qué, te va a encantar su clase. Entonces se metió a la clase. Yo no la pude terminar de escuchar, ella sí. Entonces hablamos luego y me contó un poquito, no sé, ya no me acuerdo cómo, pero medio me resumió. Me dijo, y me fascinó, o sea, porque mil gente habla de lo mismo de ella, pero terminó, por ejemplo, diciendo, y claro, me tenía que enfermar de la garganta, porque por más que llevo 7 años haciendo esto, siguen siendo bloqueos, donde cada vez que ya me conecto a la clase para venderles lo que hago, aunque me apasiona, aunque creo en ello profundamente, pues sigo destrabando, sigo sanando, y me dice, y eso, o sea, son tan contadas las personas que se muestran humanas, vulnerables, no sé qué, que me dijo, ya, sí, compré su curso. ¿Sabes? Como que esa parte es como, Sí. no hay cabida en perder cuando nos mostramos como somos. No, y otra cosa es, a veces la gente, los que están empezando a crear contenido, y muchos creadores, piensan que le hablan a miles de personas. Y cuando tú haces el contenido uno a uno, como si le hablaras directo solo a una persona, funciona mucho mejor. Eso, más autenticidad, así conectas con la gente. Me encanta. Tú ahorita estás enfocada en Instagram, estás en TikTok, estás en YouTube. Cuéntanos un poco en qué plataformas estás y cuáles son las principales. Ahorita estoy solo en Instagram principalmente. Ahora que voy a retomar el podcast, o sea, sí tuve como unos episodios del podcast, pero como muy difusos cuando nació mi hija, tal. Luego retomé unos cuantos, pero ahora sí vamos a como retomar el podcast por justo esta parte de yo. O sea, mucho de lo que yo comparto es que esta autenticidad se tiene que ver retraducida a la vida que tengo hoy, tiene que estar alineada a la locura de vida y de relaciones que sueño tener, ¿no? Y esos sueños no solamente son en nuestra vida profesional, todos anhelamos una relación específica de pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestra sexualidad, con nuestro cuerpo, bla, bla, ¿no? Y la idea es que todos los años hagamos como esa visión más grande de qué es lo que realmente anhelo y respetar profundamente eso. O sea, si yo este año hago mi primer millón, me voy a inventar, porque esto es la típica, ¿no? Como de lenguaje que dicen o sea, cualquiera que esté vendiendo allá afuera, pero me estoy durmiendo a las 2 de la mañana, enojada todo el día con mis hijos. De riqueza no tengo nada, ¿no? O sea, la idea es como con ese equilibrio. Entonces, si yo no cuido como eso con respecto a lo que yo es más importante para mí, como que voy perdiendo. Entonces, por eso para mí está siendo tan importante esta parte de ir poco a poco, y por primera vez voy a hacer los episodios de YouTube preplaneados para que YouTube, los podcasts, donde realmente yo comparta todo lo que me apasiona, de ahí ya se divida a Instagram, si se puede, chance TikTok, pero yo empiezo a ser más congruente con no cansarme, porque realmente sí, los últimos años fue muy cansado porque era crear el contenido, grabar a mis hijos, pero yo quedarme en la noche y entonces luego ya estar trasmañanada, y como que este año lo traigo así contundente de, primero, como toda mi vida en armonía, hacer mi ejercicio en la yoga, y si no me dio tiempo de grabar el podcast con no sé quién, fulanito, me cuidé a mí, entonces voy a retomar YouTube, tengo solo Instagram. Puede ser que lo hagamos TikTok, pero porque yo ya no me voy a ocupar de crearlo. O sea, porque voy a grabar 4 episodios de podcast de YouTube, que de ahí se va a romper, y pues en la medida que se vaya pudiendo, como desde mi respeto, pues ya tener en otras plataformas. Me parece curioso que TikTok nunca llegó. Ya sé. ¿Por qué fue eso? Por estar como por yo... Tiempo. Por yo estar como ya quemada. Y hubo una época que estuve muy... O sea, sí tuve una época donde la comparación, o sea, ¿sabes? Como que... No la comparación, no es la comparación, sino literalmente el scroll. Sí. Que de repente decía, llevo 1 hora aquí sentada haciendo el estúpido. O sea, entonces como que yo dije, si además tengo TikTok. Pero eso sí, por ejemplo, lo que me ayudó muchísimo, tengo una plataforma que se llama Opal y me bloquea las redes sociales. Entonces yo ya tengo mis 20 minutos al día donde subo y se me bloquea, pero no puedo entrar. O sea, por más que le pique 10,000 veces, tengo que sacar, o sea, la aplicación literalmente, de quitarla y luego volver a iniciar sesión, o sea, como hacer la compatibilidad con mi pago mensual, porque si no, solo, o sea, me bloquea fijo. Entonces eso me ayudó mucho. Como que literal, adicción a redes sociales. Entonces como que yo dije, no, o sea, sí tengo TikTok, pero yo creo que ahora que estoy más estructurada. Sí, yo creo que hay una diferencia entre reusar y repurpose. O sea, es decir, hay mucha gente que genera contenido para una plataforma y después solo, ya lo hice. O sea, ya te grabaste el guión, todo lo que involucra eso. Vale, ya lo hice,
lo subo igual. No, por eso. ¿Por qué no? Por eso. Eso es lo que quiero hacer. Pero como yo ahí tenía ese miedo y todavía no tenía equipo, ahora que tengo equipo, pues ya lo poder arreglar. Hola a todos, esto es una pausa rápida. Si quieres saber qué funciona y qué no funciona de tu contenido, puedes probar tus videos y tener feedback real de otros creadores en Growit. Descárgate la app hoy y empieza a mejorar tu contenido. El link está en la descripción. Ahora volvamos al video. ¿Hay algún tipo de contenido que te hayas dado cuenta que funciona mejor con tu audiencia? Sí, o sea, como que cuando son cortitos, muy puntuales, o sea, como que hablan del dolor o de eso que quieren aprender desde el principio y luego como que o lee abajo o toma esta acción con una canción y obviamente estético, o sea, visualmente estético, como que eso es pum. Claro, y entonces ya aprovechas eso y hacer un poco más de lo mismo. Sí. Otras ideas, pero un poco más de lo Sí. mismo. ¿Hay algún post que te haya marcado de tanto impacto o de haber logrado algo que no pensabas que iba a hacer y pasó algo maravilloso? ¿O hubo alguna magia de las redes que dijiste, wow, qué poder tiene esto? Sí, o sea, a mí mis redes crecieron un montón por literalmente el post que más dije, o sea, lo pensé, dije, no voy a subir este video, o sea, lo estoy grabando a la casi madrugada, no tiene luz la cocina de mi departamento de antes era tremebunda, el carteloncito al lado de la pared estaba sucia la pared, o sea, no, güey, te lo prometo cero, o sea, yo hay una Como parte que de todo lo que no hay que estética, y entonces dije como, pero es genuino, lo tengo que subir, y yo, no saben la felicidad de Luca con sus nuevas rutinas que le hice, no sé qué, y hasta digo al final, bendito Pinterest que saqué la idea de ahí, o algo así, 15 millones de views, o sea, fue brutal. No, o sea, esa como que me sorprendió porque, pues sí, tuvo un alcance tremebundo, pero a la par como que no era mi contenido de diario. Entonces, por ejemplo, a mí me dio un nervio que la gente luego de ahí me empezara a seguir, como que yo quería que se quedaran por el contenido que realmente como que yo compartía. De hecho, hasta me metí a ver otros videos virales y sí me di cuenta de, mira, este tuvo 30 millones, pero en la cuenta no... O sea, nadie lo siguió, ¿no? Entonces, todos esos que subieron en mí, como que sí supe que de alguna manera les había interesado, pero hice consecutivamente uno muy alineado a lo que... Sí, querías transmitir, ¿no? Sí, pero a lo que, además como el proceso interior que yo hago diario con mis hijos, que era Luca rompiendo un huevo, en el que yo le quería decir como, no, cuidado, y agarrarle la mano, porque la yema le iba a echar fuera, o el cascarón se iba a caer, y yo mucho esta parte de la recrianza es verme reflejado en ellos, y en muchos momentos lo logro, en muchos no, pero esas pausas de ¿por qué me quiero meter? O ¿por qué le quiero decir de pero no prefieres el vestido azul? Porque a mí me gusta más azul, ¿no? Que es con la manera en la que desde nuestras heridas chantajeamos a nuestros hijos para que sean lo que nosotros queremos. Entonces como que puse esa narrativa ahí, y ese también tuvo como 3 millones o no sé qué. Entonces como que ese tipo de videos que ya después de ahí empezaron a tener ese impacto desde lo que realmente me gusta a mí, pues han sido como videos que me emocionan. Claro, y me imagino que del segundo, aunque tuvo menos views, que en verdad 3 millones sí. Es una locura, pero la conversión habrá sido muchísimo mejor que el primero, ¿no? Las rutinas, mucha gente me preguntaba de las rutinas, pero impacto, o sea... Sí, se tenían unos mensajes de no sabes cómo me hiciste reflexionar, me puse a llorar de cómo acelero los procesos de mis hijos, o sea, como que lo que realmente me interesa, ¿no? Sí. Ajá. Eso me imagino que fue un momento que dijiste, oye, ya le voy a poner todas las ganas del mundo a esto y seguir adelante. Cuéntanos un poco de las herramientas que usas en tu día a día para crear contenido. ¿Tienes así todo un setup profesional o...? O sea, mi setup es un tripié, literal. El mejor que he tenido es el que uso ahorita, que es uno blanquito. Luego si no te mando el enlace porque es maravilloso. O sea, como que se hace muy alto, lo puedes poner en todas las posturas y ya como que me cabe en la bolsa. Y no, o sea, de repente cuando voy a grabar me pongo en el silloncito en mi cuarto si voy a hacer parte del curso o del podcast, y de repente algunas cosas muy puntuales, si de repente se están peleando, o sea, momentos como vulnerables de ellos casi no grabo, eso sí es como medio regla mía, pero si hay algo en especial con ellos que no sé, nos vamos a poner a jugar lotería ahí y están en una postura que veo perfecto que no se van a ver sus caras. Entonces voy corriendo y lo pongo en la esquina, no sé, allá, y pongo literal lo de rápido, ¿no? Sí, el time-lapse, y ya nada más pues juego yo natural con ellos, y entonces de eso ya le puedo poner una voz en off, y fue algo bonito, estético, de un momento que además a mí como me gusta mucho la parte de documentar mis tiempos con ellos y así, pues salió, ¿no? Pero eso puede suceder una vez cada 2 semanas, o sea, no es en diario. ¿Y eres del anillo de luz? ¿De una luz separada o luz de...? Sí, luz natural, como sea... Como que intento siempre cuidar
mantenerme simple en todo. Sí. O sea, como que desde cómo decido cortarme el pelo, te decía hace ratito, como de odié esto porque pensaba que iba a ser más como de no me peino, pero de repente me lo tengo que peinar porque en la mañana amanezco así. Pues yo me he cortado el pelo de hombre por practicidad, como que soy muy de hacerme la vida práctica. Yo predico mucho cuando hablo con otros creadores, como, oye, tienen que tener una filosofía de no fricción. O sea, cuando tú quieres hacer algo, no te compliques y tal, porque en verdad lo importante es el mensaje. Hay gente que yo veo que dice, vale, me voy a ir al automercado, y ahí grabo una parte. Del automercado me voy a ir al parque de los niños, y grabo otra parte. Y después se vuelve tan complejo que no lo terminas haciendo. Y en verdad, el mensaje era poderoso, lo puedes hacer en tu casa, en una mesita sin más, porque en verdad la gente está ahí para escuchar tu mensaje. Si eres un cinematógrafo o en verdad te importa muchísimo la estética, bueno, ya eres otro tipo de creador con otro tipo de nicho completamente, pero no se compliquen. No, y déjate eso, o sea, yo siento que eso, si eres, yo fuera una creadora que full es mi chamba, o sea, para mí el cómo yo tengo mi sistema es porque primero prioridad era ser mamá y yo iba a ser la encargada, o sea, yo iba a ser la ama de casa, ¿no? O sea, mi esposo es el proveedor en este momento de nuestras vidas, siempre hemos aspirado a como ir cosechando nuestros sueños y a la par que él ha sido el proveedor, ha mantenido Lúlalo desde el momento cero en el que ha invertido un lano, no, hemos invertido, ¿no? Y ahora el equipo y él lo paga y así ha sido la manera en la que se ha equilibrado, ¿no? Como hemos decidido como ir construyendo nuestras vidas, pero hay 10,000 formas, ¿no? O poner un sueldo si tú te dedicas a tu casa. Pero a lo que voy es que si yo fuera yo soy la proveedora, porque para nosotros es muy importante estar presente con los niños, eso sí es en nuestro caso, pues aunque Rox, por ejemplo, algunas tardes me ayude, a mí me gusta estar, aunque esté Rox, ¿no? Entonces ahí sí podría irme al mercado, no sé qué, porque si no, y si somos brutalmente honestos con nosotros, si yo voy a ser ama de casa o amo de casa, pero a la par voy a tener una chamba, si yo me pongo ese nivel de presiones, no estoy con ellos, aunque esté físicamente, porque traigo tal tonelada mental de lo que tengo que hacer, que a la primera le vas a reventar el hocico o le vas a pegar un grito. No, la verdad nunca les he pegado, o sea, les dije porque me salió. Pero sí, vas a estar con un nivel de estrés que les gritas o que estás muy, muy estresada o los regañas por todo. Y nuestra responsabilidad, en la medida que podamos, como papás o el que está presente, es también nivelar la carga mental laboral que nos ponemos, porque es la que nos desconecta de ellos, ¿no? Y eso es más como para la parte de ser mamá. Y por eso en ese sentido siento que es súper importante limpiar y cada cosa en su lugar, ¿no? Y hice chamba, pero cuando ya llegaron ya acabé. Y de todas maneras, yo lo he notado, desde que creció mi comunidad, aunque acabé, ya solamente lo que me pongo que tengo que hacer al día siguiente, ya estoy más impaciente de lo que yo era. O sea, yo antes tenía una paciencia que ahora, como tengo más cosas que hacer para el día siguiente, a veces no las logro quitar de mi mente y ya solo eso carga. Si de ahí cada contenido que tengo que hacer, tengo que agarrar el coche, ir, no, pues eso, le reviento el hocico a quien se me ponga enfrente, ¿no? Totalmente. Hablemos un poco de feedback. Cuando tú tienes un contenido, se lo muestras a alguien antes de publicarlo para saber si hay algunos tips o hay algo que mejorar. Son amigos, es tu marido, otros creadores, ¿no? O sea, no, pero porque no me da tiempo. Ahora que voy a tener un sistema en el que se va a poder hacer el podcast, grabar completo, de ahí sacar los clips, tal, obviamente lo voy a revisar. Ahorita que ha sido el modus supervivencia por la maternidad y posparto, que real, o sea, es que lo sientes, o sea, como mujer, yo hasta este año no me volví a sentir yo, o sea, realmente es tal movimiento emocional, pues sí, es como algo muy gradual. Entonces, ahora que ya no estoy en modo supervivencia, pues sí, ya puedo tomarme, ya para respetar mis biorritmos, ya se hizo un espacio para poder tener a alguien donde yo reviso, tuve el tiempo para grabar, mejorar, no sé qué. Entonces, como que yo siento que eso en la medida que se vaya pudiendo, buenísimo. Sí. Mucho, por ejemplo, es como que alguna vez una amiga me decía no sé, es el como aha moment en el que me di cuenta puedo dejar la casa sucia. Y yo, como, obvio, güey, o sea, acabas de parir. Como si es un tapete de ropa en la sala entera. Dije, yo creo que yo sobreviví porque así estaba mi casa en California. O sea, todavía no tenía ayuda, venía una que nos medio ayudaba, pero si no decides en unas cosas cero perfección, ¿quién sobrevive? Nadie, o sea, ¿no? Entonces no hay casa que tenga niños que esté perfecta a las 24 horas. Sí. Es imposible. Y yo creo que ahí la gente conecta mucho porque dice, sí, yo vivo el mismo problema y mis hijos llegan del colegio y la casa estaba perfecta, pero en 15 minutos, ¡plum! Sí. Entonces es una forma, yo creo, muy fácil de conectar. Y a la gente le gusta ver ese desastre. Del día a día, sí.
¿Cómo manejas el feedback de tus seguidores, tanto el bueno como el malo? No sé si tienes mucho hate, no creo, pero si llega a pasar algo así, ¿cómo lo manejas? Ayer justo tuve un poco de hate, pero de otra, o sea, como de una cuenta, o sea, un comentario que había puesto, ya no me acuerdo ni cuándo, y que me apareció en las notificaciones, y entonces como que ahí siempre respiro y nada más es como hacer consciente que, o sea, cero tiene que ver conmigo. Sé que obviamente puede, como que te da el nerviosito, se te altera el corazón, y es como, no, o sea, cada quien va a la realidad desde su trinchera, sus rollos. Esto es cero tiene que ver conmigo y para mí es una realidad como, o sea, es una verdad como un... ¿Y no interactúas con ellos o lo dejas ser? No, cuando ya se ponen densos y... No. Ya me imagino que a esta altura y tú con el background que tienes no te afecta ni un poquito. Sí, y en general no tengo mucho hate, ¿eh? Si tuviera mucho chance, Sí. o sea, yo creo que si tienes mucho ha de ser un poco denso. Sí, yo he visto gente que tal vez un comentario ya los bloquea y ya no quieren ni seguir y es como, hay gente que no tiene nada que hacer y es normal. Sí. E incluso es como, tienes que saber abrazarlos o traerlos a tu terreno, como que también los haters ayudan a que internet sea lo que sea. Entonces, Sí. oye, si acaso lo que hizo fue ayudar a que tu video lo vea más gente. Y ya lo ves de una manera positiva y lo Total. dejas hacer. Vale, hablemos de monetización. Sé que estás en el camino a ello. Cuéntanos un poco cuáles son tus canales y cómo tienes pensado llevar esto a un negocio full time. Este año como que tengo muy claro que el canal central va a ser yo con mucho corazón planear como los episodios. O sea, creo que por esta parte de respetar mis biorritmos también a la par y la parte de que se viralizó mi cuenta, entonces como que creció abruptamente sin yo necesariamente tener una comunidad tan fiel cuando creció. Tenía una comunidad mucho más fiel cuando era más chiquito. Entonces esos dos factores, el que yo haya sido mamá, entonces haya tenido momentos muy constantes, otros que no. Hoy en día sé que hay mucha gente que ni entiende bien qué es la recrianza adulta ni por qué ha sido... Creo en el momento que puedo y lo subo y no sé qué, y chance todavía no, me empezaste a seguir, pero no lo encuentras en ningún lado qué es la recrianza adulta o por qué la bendita locura. Y ahora que estoy metiendo toda esta parte de planeación, la idea es que vaya, por un lado, siendo muy informativa para que la gente realmente pueda entenderse, pueda entender por qué es tan importante la recrianza adulta para el bienestar integral y la vida auténtica. Entonces, en esa preplaneación, quisiera que YouTube sea un lugar que nutre a la parte del contenido constante, mis redes sociales, newsletter, etcétera. Y por otro lado voy a ir haciendo los mini cursos de Recriarme. O sea, Recriarme es como el curso insignia de Lulalo, que es un proceso de autodescubrimiento integral, que navegamos las 3 Cs de Lulalo, que es curar el pasado con autoamor, que es toda la relación contigo mismo, de darte cuenta de esos miedos, esos bloqueos, condicionamientos, etiquetas, creencias, etcétera, contigo, ¿no? Luego es conectar el presente con autonomía, que es toda la relación con el otro y darte cuenta que el otro y lo otro son un reflejo de tus temas y hacerte cargo de tu vida y luego crear el futuro con autoliderazgo. Entonces, todo eso lo hacemos en septiembre y en todo este semestre tienen los mini cursos de Recriarme criando. Entonces, es del grito a la conexión. Y entonces vamos a tener esa clase pequeña y la idea es pues ir solidificando, sobre todo de mi parte hacia ellos, bueno, de los dos lados, ¿no? Pues esa hermandad de locas y de algunos locos, de ir construyendo este espacio de sanación para crear nuestras vidas y relaciones de un lugar mucho más sano, dándole un foco muy importante a las sesiones 1 a 1, a Recriarme en septiembre y a estos mini cursos que son como pues ciertas áreas de dolor que dependiendo de dónde estemos, ¿no? O sea, yo el gritarle a mis hijos es de lo que más hoy me perturba, entonces es a lo que más le meto, pero hay otro que pues chance puede estar en el tema de cuidarse a sí mismo y respetar sus rutinas, entonces esos mini cursos que sean como la introducción y entonces dar ese curso en línea siempre va a ser como la base y es donde más quiero monetizar. Y obviamente YouTube, si empieza como a jalar, voy a buscar o algún patrocinio de alguna marca que me haga las grabaciones o que o sea, no sé, como que eso, como la vida me lo presente. Me intriga saber si a nivel corporativo, ahora hay gente que se te ha acercado, oye, queremos un taller, más que uno a uno, queremos darle un taller a la empresa porque vemos que tenemos muchas madres y que si a ellas se siente mejor, tal vez la empresa progresa mejor. ¿Eso es algo que te ha pasado? No me lo han ofrecido, es algo que yo tengo muchas ganas una vez que ahorita haciendo como esta limpieza, porque siento que al ser creativa también siempre quiero hacer todo y estoy este año como agarrando al caballo de vas a hacer poco, pero muy bien hecho, ya que este año vea cómo funciona
siempre la parte de trabajar con grupos más grandes, sobre todo con líderes conscientes. O sea, una de las primeras cosas que yo vendí fue mi retiro de líderes conscientes en Master Soul, que fue una idea padrísima que surgió increíble, pero más eso, como realmente creo que la estructura organizacional parte del CEO, ¿no? O el líder a cargo, y que si esa persona empieza a liderarse a sí mismo desde un lugar humano, donde vea sus heridas, vea sus huecos, entonces puede tener como un impacto durísimo en toda la organización. Y eso me interesa muchísimo, pero no han llegado porque no creo que para nada mi página comunica que es algo que pueden encontrar conmigo, pero me fascinaría. Bueno, nos estamos aquí Manifestando, por favor, si alguien quiere para sus empresas, aquí estoy. Soy una gran coach. Eso sí lo hago, coach de 1 a 1. Tengo 2 amigas que tienen unas empresas impresionantes y me piden como sus consejos por esta parte de respetarse a sí mismas, de cuidarse tal, y eso le quiero dar mucho foco. Lupe, ¿qué dirías que es, llevándolo un poco a tu terreno, ¿no? Esos grandes miedos o desafíos en este mundo de monetización, de llevar todo tu profesionalismo y todo lo que sabes a en verdad cobrarlo? Porque, oye, me imagino que ponerle precio, ¿cómo empiezo por ahí, no? O me imagino que habrán otros problemas que te encontraste en el camino. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Realmente ha sido, yo creo que ese es mi bloque más grande, el que más he tenido que trabajar, la parte de cobrar por mis servicios y cobrar bien. Porque vale su precio. Sí, la gente, ¿cómo le explicas eso? Creo que principalmente, o sea, por un lado, pienso que el cómo muchos creadores de contenido, sobre todo los que se dedican a cómo monetizar, etcétera, te venden una idea de los millones. Yo creo que eso para mí jugó chueco muchísimo porque te hacen una expectativa tan grande cuando chance tú estás empezando, que por ejemplo, como yo estaba en Edimburgo, era como, no, yo tengo que cobrar más, ¿cómo voy a cobrar $10 por una sesión? O sea, perdí el foco como de, esto tiene que ser orgánico, eso por unos años, ¿no? Luego ya cuando empecé a dar mis primeras sesiones, como que eso fluyó bien. No sé, ha sido como un ir y venir en ciertos aspectos, en ciertas cosas. Por ejemplo, el retiro se dio muy bien, pero a unas personas pagaron, pero otras se las regalé. De ir yo sanando mis creencias con el dinero. Y sí veo que es donde más bloqueos he tenido. Siento que tanto desde la cultura occidental en la que venimos, como en la que yo crecí, en donde hay que vivir la pobreza, eso es ser una buena persona, hay que servir a los demás. Y otra parte muy mía, que realmente la tengo, en donde como que mi interés es servir. Y me costó mucho reconocer, o sea, ¿sabes por qué me di cuenta? Porque mi mamá ya me lo había dicho. Yeah. Y de repente un día mi mamá me dijo, gorda, vendo la casa de tal, ayúdame a venderla. Y es una casa que, o sea, ella que hablábamos hace rato, ¿no? Real estate, pues chance necesitas una venta al mes, ¿no? Y era una casa que lo que ganabas de venderla era importante, ¿no? Y con el tiempo que yo tengo y lo que me gusta, o sea, yo soy buena vendedora porque visualmente me encanta tomar las fotos, no sé qué, y había fotos buenísimas de la casa, no sé qué. Y no lo peleé porque, pues, mi vida acelerada aquí, no sé qué. Me dice, gorda, ya como 2 semanas después, me dice, creo que quieren vender esta casa porque les va a dar paz por esta enfermedad que tiene ella, por tal y tal. Así me puse las pilas. Y eso es algo que mi mamá ya me había dicho alguna vez de mí, pero que yo en mis dolores y heridas de infancia, esa parte de bajo autoestima que tengo, no me creo lo buena que soy muy buena persona. Y realmente me importa demasiado dejar un mejor mundo y eso es lo único que me importa. Entonces no me importa el dinero. Entonces como que darme cuenta que el dinero es algo que también yo necesito para mi familia, pues a menos que Sergio se muriera, como que bueno, como que es secundario, ya sabes. Te cuento una anécdota porque creo que es importante tanto para ti como para otros creadores. Yo en estos días estaba hablando con un amigo de infancia y él vende un curso. No lo quiero encasillar, pero digamos que en el mundo de nutrición, para tener mejores hábitos. No es una cosa que vas a ser flaco, sino te va a ayudar a ser más saludable. Y muchos amigos le dicen, oye, méteme en el curso. Y él te dice, oye, este curso cuesta, no sé si eran $700 o $1,000 o tal. Y la gente le dice, bueno, pero hazme un descuento. Y él decía, mira, yo te quiero con locura, tú sabes que tú eres mi amigo, pero tú tienes que pagar el precio. No porque yo quiera ganar más dinero, porque si lo pagas, te lo vas a tomar en serio. Sí. Entonces, hay que saber aprender a ponerse un valor a sí mismo y que la gente, lo que tenga descuento o tenga un precio muy barato, yo te diría que casi nunca se lo toman en serio. No, total. O sea, tú pagas un cursito de $20 y lo pagaste. Y si no te dio tiempo y no llegaste, no importa. Total. Ahora, tú pagaste $1,000, tú vas a estar ahí media hora antes del curso.
100%. toda preparadita con tu termo, con tal, no sé qué, y vas a prestar atención. Sí. Y después tu mensaje va a entrar muchísimo mejor y el impacto que vienes a hacer en el mundo, pues se va a lograr mejor. Entonces, yo mi recomendación a todo el mundo, oye, poner un precio, no se vuelvan locos, ¿no? Uno obviamente con el tiempo va subiendo, pero tú sabes el valor que tienes. 100%. Que el otro lo entiende. No, si me igual. domino como la teoría, pero esta parte como de las trabas que uno tiene, tanto de valorarse, que sé que son mis inseguridades, de valorar mi tiempo, valorar no sé qué, y por otro lado, algo muy esencial mío, de sentirme que estoy pagada con saber que les sirvió, pues son cosas que yo tengo que también trabajar en una vida realista, ¿no? Donde tienes que pagarlas. O sea, es hasta una parte infantil de mí, como de, ¿y tú cómo crees que con tu familia vive, no? Pues el que se está matando es Sergio y yo aquí con mi ONG. Pues no, ¿no? O sea, son cosas que yo sé que tengo que sanar y que he dado pasos importantes y que sé que este año, bueno, más bien ya empezó, ¿no? O sea, en noviembre acabé lo que o sea, la herramienta que yo jamás me imaginé que existía relacionada a los miedos maestros, pero de temas de heridas y de trabajar a tu niña interior en el trauma. Entonces me certifiqué en eso, ofrecí mi por la emoción, pero ya como era una herramienta que no era mía y no era venderme a mí. O sea, 20 sesiones vendidas esa semana, pero porque no era venderme a mí, ya sabes. Entonces son mis temas de yo valorarme, de yo saber que lo que sé, o sea, tiene este precio que es 10 años de aprendizaje, ¿no? Y que lo tienes que poner ahí, ¿no? Porque claro, realmente tienes ese mindset, en verdad fluye. Sí. Entonces tampoco es... Ajá. Yo creo que es un miedo de muchos creadores de, ay, ¿y si hago esto? Hay que hacerlo, hay que ponerse un valor, hacerlo y va a funcionar, créeme, va a funcionar. Sí, total. Cuéntanos un poco de, para ti, cómo un contenido es exitoso. O sea, ¿qué mides tú o en qué te fijas para decir, oye, mi contenido funcionó? Pues lo que más, como los comentarios, o sea, si veo o si lo guardaron, ¿no? O sea, como que si lo guardaron, sé que es algo que se lo van a llevar a su corazón. O sea, que los tocó. O en los comentarios provocó una reflexión o provocó... Entonces, como que cuando llegó un poquito más profundo, porque si un video no tiene ni medio like, ni... No creo que es o sea, es el parámetro ni para nada me trauma, ¿no? Sobre todo por el algoritmo. Pero como que sí siento que, pues si le llegó a poquita gente y tengo 4 comentarios, pues sé que es un mensaje que quien lo leyó le caló algo y que si lo guardaron dijeron, no, esto lo quiero reflexionar otra vez, ¿no? Entonces como que esta parte de la transformación a mí me es muy significativa. Bueno, que genere algún cambio, ¿no? Claro, y me imagino que no es lo mismo un mensaje como, me encantó el vídeo, a, oye, hice esto con mis niños, vi que mejoraron en No, X, bueno, Y, obvio, Z. pero ya esos normalmente son mensajes personales que me mandan uno a uno. O sea, una vez que me dijo como, no sabes, siempre hablo con mi hijo de los miedos maestros y este fin de semana se subió al roller coaster no sé qué y le dice, mamá, venga, otro miedo maestro conquistado. Wow. No, bueno, casi me muero. Sí, no, estoy llorando la felicidad. No te puedo explicar, o sea. ¿Hacia dónde ves que evolucione tu contenido más allá de YouTube, Instagram, en plataformas o en manera de comunicarlo y transmitirlo? O sea, no sé de plataformas, pero creo que a un sistema en el que sea muy genuino, pero que sí esté, o sea, pienso que yo al querer tanto respetar como mis biorritmos, mis procesos, etcétera, entonces se volvía mi creación de contenido muy de la mano a mi realidad personal que se vuelve mucho más sensible. Creo que y para mí es muy importante como ser creador desde el ser. Esto ayuda a que sea desde el ser porque es muy real, pero a la vez se vuelve emocionalmente muy pesado. Y creo que se puede hacer exactamente lo mismo, que es a donde voy, donde el mensaje va a seguir siendo la profundidad de lo que yo quiero, etcétera, pero desde esta planeación donde no está vinculada mi día a día y entonces no me drena emocionalmente porque estoy hablando de mi proceso que apenas estoy yo digiriendo y entonces voy a poder como, yo creo que llegar a más personas, sostenerlas mejor y así como a grandes rasgos, a mí mi ideal sería terminar como dedicándome a dar retiros, conferencias, libros. Eso sería como a donde quiero ir. Si pudieras volver en el tiempo a tus inicios como creador, ¿qué le dirías a esa Lupi? ¿Qué recomendaciones le dirías o qué le dirías que no vuelva a hacer? Desde luego como la no comparación, o sea, como que yo en cuanto empecé en Edimburgo, que empecé a poner cada semana, el engagement que yo tenía, que ni siquiera era engagement, era literal mis amigos de Facebook, pero como quienes estaban ya como atentos a qué iba a subir y cómo se sintió de orgánico, aunque obviamente el video estaba mucho más valioso y siempre vas a perfeccionar, pero yo de ahí ya me metí a un curso de Brendon Burchard de cómo volverte un líder y grabar y cobrar más. Yo siento que tienes que como respetar
tus procesos creativos que van de chiquito en grande y que si no, entonces aspiras a cosas que todavía no estás preparado y entonces te da vértigo y entonces tienes más ansiedad. A mí me sucedió eso, entonces yo le diría como, no, escúchate cómo lo estás haciendo al principio y sin compararte, como tu voz más genuina y tu forma más genuina va a ser siempre mucho más poderosa a que seguir tienes que hacer los videos y subirlos cada cuánto y que duren mucho más chafa va a ser eso a que tú lo hagas de la manera que te sale. Sí, aparte no te salen, o sea, te trabas, te metes en tantas trabas que no. Sí, no, eso es tremendo. Sí, compararse de verdad que no sirve porque al final cada quien es su persona y la gente te sigue porque eres tú. Sí, yo diría como casi ni se metan a redes sociales ni hagan cursos, te lo juro. O sea, sí, pero en un lugar donde se respete esa parte como de ir poco a poco, que estás como de la mano con gente similar que tú y no ya estar en el curso de Grant o cómo se llama, no sé, uno que hace... Grant Cardone. Sí, o sea, como que si no estás tú ahí, te va nada más generar ansiedad, se te va a bloquear la inspiración. Es como ir a tus pasitos y luego ya algún día llegarás a hacerte uno de esos cursos, ¿no? ¿Cuál sería el máximo impacto que te gustaría dejar con la gente que consume tu contenido? Amaría, o sea, sería un sueño como demasiado, demasiado grande, pues saber que mujeres o familias o hombres que me siguen realmente han tenido como cambios transformadores en su manera de vivirse del día a día. O sea, que tanto chance esa ira o esa depresión o esa tristeza se fue, pero no nada más eso, ¿no? Como que esta otra parte donde te superaste ya en tu pasado, ¿no? Y ese dejó como de manejar tu vida. Y luego además te pudiste empezar a escuchar y todas estas mujeres puedan crear sus proyectos y carreras auténticas para poner sus dones auténticos al servicio de la humanidad. O sea, me muero. Amén. Lupe, me ha encantado esta conversación. Chicos, a mí también. Dejamos aquí en la descripción las redes de Lupe, seguirla, muy buena coach. Nos vemos en la próxima entrevista. Chao.